Buenos días, mi nombre es Nicolás Avellaneda y soy de Fundación Plurales y también soy el facilitador de la ENI, que es la Estrategia Nacional de Involucramiento, una plataforma de trabajo colaborativo entre múltiples actores, creada por los miembros de la International Land Coalition, la Coalición Internacional de la Tierra en Argentina, para justamente generar actividades y estrategias que busquen llevar adelante una mayor gobernanza de la tierra centrada en las personas. En esta presentación les voy a contar un poquito de una de las actividades que llevamos adelante el año pasado con distintos actores. Es un informe que le presentamos al relator de Derechos Humanos y Ambiente, David Bohr, de Naciones Unidas. Y ese informe que sirvió, ¿sí?, de datos e insumos para generar el informe propio de la Relatoría de Naciones Unidas, que en este momento se está presentando en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Aquí, como pueden ver en pantalla, el informe se llama La crisis mundial del agua y los derechos humanos. Ese es el informe que creó la relatoría y al cual nosotros hemos enviado aportes. Como les decía recién, para generar este informe se han unido 5 plataformas o redes de trabajo coordinadas por la ENI Argentina, pero como pueden ver, también se ha incorporado la plataforma Semiáridos, el programa Set0, el programa de Defensoras Ambientales y la Unión de Trabajadores de la Tierra. Las 5 plataformas hemos generado y levantado información con cada uno de los actores que trabajan en territorio, tanto campesinos como indígenas, para poder llevar adelante este informe que ha llegado a Naciones Unidas y ha sido importante a la hora de presentar la relatoría a la Asamblea de Naciones Unidas. El documento presentado a David Bohr, como les decíamos recién, reúne aportes de estas 5 plataformas en relación al acceso al agua, pero también el tema de la contaminación e inundaciones, porque no solamente está trabajando buscando información sobre el acceso y el derecho humano al agua, sino también cómo se vincula con el cambio climático y otro tipo de problemáticas en nuestro tiempo. Siempre el informe está centrado en las zonas rurales y específicamente hace foco en las mujeres campesinas e indígenas. Bueno, como saben, las injusticias socioambientales, los impactos de las sequías, de las inundaciones, las consecuencias que nos va dejando el avance de las industrias extractivas sobre el territorio, siempre tienden a incidir con mayor medida, con mayor impacto en las mujeres, ¿sí? Y esto se debe justamente al rol que tienen las mujeres campesinas e indígenas en el medio rural, en sus comunidades, en relación a los bienes naturales, ¿no? Principalmente con el tema del acceso al agua, son las mujeres las que se encargan de conseguir el recurso, el utilizarlo para la alimentación, cuidarlo, el darle de beber a los animales, etcétera. Son las mujeres las que se encargan de poder trabajar con estos recursos, ¿no? Entonces, cada vez que no hay acceso al agua en este tipo de territorios, las primeras que tienden a sentir el impacto de esa falta son las mujeres, que tienen que ver distintas estrategias para poder solucionar ese problema. A nivel mundial, hay 750 millones de personas, según datos de la ONU, que carecen de acceso adecuado al agua potable. Y de esos 750 millones, que es muchísimo, el 90% vive en zonas rurales, ¿sí? Eso es según datos de Naciones Unidas. En Argentina hay 5 millones de personas que no tienen acceso al agua segura y dentro de esos 5 millones hay 1 millón que no lo tiene ni siquiera en el perímetro de su terreno, según datos del último censo que fue en el 2010. ¿Eso qué implica? Implica de que
esas familias que no tienen acceso a agua ni siquiera en el perímetro de su terreno, es decir, no en la casa, sino en el territorio en el que habitan, no solamente no tienen acceso al agua, sino que está en juego la soberanía alimentaria y todas las estrategias de sobrevivencia de esas familias en el sector rural, ¿no? Estos datos son más complejos aún si hacemos foco en algunas de las regiones de Argentina. Por ejemplo, si vamos a la región del Chaco, el 41% de los hogares no tiene acceso al agua segura en sus hogares. Es mucho, es una gran cantidad de población y claramente en estas zonas los principales afectados son las zonas rurales aisladas, aquellas que están más alejadas de los centros urbanos o de las pequeñas poblaciones a donde pueden haber otro tipo de sistemas de acceso al agua. Esta problemática que muchas veces tiene que ver con lo natural, con la distribución natural del recurso, ¿no? Sobre el que poco podemos hacer, se le suman la deforestación desmedida, las distintas complicaciones del cambio climático que van generando en algunos casos sequías, en otros casos inundaciones, y cada una de de estas situaciones va complejizando aún más la problemática del acceso al agua en las comunidades, como decíamos recién, y principalmente son las mujeres las que se ponen al frente de esta problemática. Como generalmente sucede, como decíamos recién, con las injusticias socioambientales, los impactos de las sequías, de la contaminación y de las inundaciones afectan a las mujeres campesinas e indígenas y de sectores urbanos marginales en mayor medida. Esto es un dato que muchos de nosotros ya lo conocemos porque trabajamos en este ámbito, pero realmente es algo importante destacar, es algo que el informe ha intentado poner en evidencia con datos empíricos concretos y que ha sido tomado también por la Relatoría de Naciones Unidas con un eje específico de mujeres dentro del informe del relator. Como decíamos recién, actualmente existen 750 millones de personas en el mundo sin acceso adecuado al agua potable y de ellos el 90% viven en zonas rurales. Estos datos, y bueno, ya contábamos recién los números específicos de Argentina, tienen que ser realmente analizados desde las políticas públicas, ¿no? Y ese es un pedido concreto que se hace también desde el informe. Al ser zonas rurales aisladas, las soluciones normales que tenemos en las ciudades o en poblaciones un poco más grandes, mayores a 5.000 habitantes, no son soluciones que puedan ser eficientes en este tipo de comunidades, ¿no? Las grandes obras muchas veces no sirven para dar solución a la problemática del acceso al agua en este tipo de comunidades. Necesitamos generar soluciones que tengan que ver con poder acercar el recurso vivienda por vivienda, y esto implica muchas veces que entre una y otra hay 10 o 5 o 20 kilómetros de diferencia, ¿no? No son comunidades que estén aglomeradas, sino que son, como generalmente se las conoce en los censos y este tipo de datos nacionales, son comunidades rurales dispersas, ¿no? Entonces hay que tomar medidas súper específicas para este tipo de población. El cambio climático, como decíamos recién, está generando acciones concretas sobre estas comunidades. Lo hemos visto en las inundaciones que ha sufrido Argentina en el último tiempo, pero también, por ejemplo, en los incendios desmedidos que estamos teniendo, no solo en Argentina, también en Paraguay, Bolivia, en Brasil. Realmente hay un avance de la industria extractiva que está yendo en contra del territorio, de los bienes naturales, de los que viven este tipo de comunidades, ¿no? Porque acá lo importante también es entender de que la comunidad campesina o indígena depende de los bienes naturales, el agua, el bosque, los animales, para poder llevar adelante las distintas estrategias de sobrevivencia local.
Dentro de los problemas que el informe fue destacando y puso en evidencia el relator, encontramos específicamente eh, la falta de políticas públicas adecuadas, como decíamos recién, para este tipo de comunidades, ¿sí? Existe, bueno, para los que están en el tema de acceso al agua en Argentina, saben que se han hecho grandes avances en relación al acceso, pero todavía falta mucho en este tipo de comunidades, en las comunidades rurales, ¿no? Realmente siguen siendo muchas, como los números lo indican, las que no pueden acceder al agua, y hay una diferencia de calidad de vida tremenda entre el acceder o no a recursos en este tipo de comunidades, que lleva al punto de si estas familias deciden quedarse o no en sus comunidades, ¿no? En su propio territorio. Pone en jaque justamente la posibilidad de permanencia en su propio territorio. Los conflictos de agua, por el acceso al agua y a la tierra y los territorios, dificulta trabajar la temática del agua y realizar inversiones significativas. Esto que decíamos hace un ratito, en este tipo de territorios rurales y aislados, necesitamos trabajar sobre el acceso al agua con soluciones específicas, pero también la problemática específica de la tierra, de la titularidad de la tierra y de los distintos recursos que necesitamos para abordarlo, son temas que tienen que estar vinculados y no pueden quedar aislados, ¿no?, de las soluciones que se propongan. El clientelismo político y las dádivas del Estado como respuestas es algo que surgió mucho de las organizaciones tanto campesinas como indígenas que fueron consultadas para hacer el informe. Se ve mucho en territorio y las comunidades han querido ponerlo en el informe, que el acceso al agua se convierte en general en una de las principales promesas de campaña y se vuelve justamente una moneda de cambio en los momentos de elecciones. Sin embargo, no se ve una respuesta sólida, claramente, sobre la problemática. Por otro lado, el apoyo del gobierno a las actividades extractivas como un único medio para salir de las crisis económicas es algo también sumamente importante y que se ha visto agravado en el último tiempo con la pandemia, ¿no? La crisis económica que se vive no solo en Argentina, sino a nivel mundial en relación a la crisis sanitaria que vivimos. Ha puesto en evidencia justamente eso. Por un lado tenemos el discurso de que la pandemia nos puede ayudar a generar nuevas estrategias mucho más sustentables y amigables con el medio ambiente para de ahora en más no cometer los mismos errores. Sin embargo, lo que se sigue viendo es que las industrias extractivas no han parado de producir y por el contrario, los gobiernos están apoyando este tipo de industrias y de actividad económica como la salida a la crisis económica de nuestros países, ¿no? Parece ser que la única forma de salir de estas crisis es generar divisas, y la forma de generar divisas es aumentar las industrias extractivas como el avance de la soja, la industria minera. También se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en toda la zona de humedales, el tema de las hidroeléctricas, como otro tipo de industria que realmente va en contra de las necesidades propias que tiene la comunidad que está inmersa en ese territorio. Todas estas cosas también influyen en el debilitamiento de las organizaciones locales, ¿sí? Esto también es algo que se ha rescatado en el informe. Realmente las organizaciones campesinas como indígenas, que con muchísimo esfuerzo vienen resistiendo este tipo de problemáticas, intentando buscar soluciones, en algunos casos han conseguido logros muy importantes, que también hay una parte dedicada en el informe a las buenas prácticas, como por ejemplo con la cosecha de agua de lluvia a partir de módulos de captación de agua con sistemas de ferrocemento, de placas, distintas soluciones de eliminar el arsénico, que es otra gran problemática en relación al agua en nuestro país.
pero sin embargo las organizaciones locales se van debilitando, el clientelismo político afecta mucho justamente en la fortaleza de las organizaciones locales, y es necesario también, cuando pensamos en las soluciones en relación al acceso al agua en este tipo de territorio, pensar en cómo fortalecer aquellas organizaciones que le van a dar cuerpo a esas soluciones, ¿no? Porque realmente a nivel micro, en este tipo de comunidades, son los gobiernos locales, municipios y comunas, en algunos casos, que son muy pequeños, tienen pocos recursos para poder afrontar estos temas, entonces las organizaciones que están en la zona siempre son el primer aliado que tienen y con el que pueden contar para llevar adelante las soluciones. Bien, tres cosas que también surgieron como recomendaciones específicas del informe es que es necesario seguir insistiendo en mejorar la eficacia de los mecanismos de consulta previa, libre e informada, ¿no? Esto es algo que por ley, en aquellos lugares donde tenemos comunidades indígenas, debería respetar y debería ser algo que ya sea del día a día, ¿no? Para poder llevar adelante cualquier actividad económica nueva en este tipo de comunidades, necesitamos generar y llevar adelante los mecanismos de consulta previa, libre e informada. Sin embargo, sabemos que eso no se cumple, sabemos que eso no se está llevando adelante de una forma adecuada y transparente. Muchas veces se caen en estas trampas que permite la legislación, y eso es algo que en el informe está estipulado como una necesidad concreta a mejorar. Es necesario también generar espacios de participación, mejorar los espacios que existen y generar nuevos, principalmente para que puedan participar y llevar adelante la voz las comunidades campesinas e indígenas, y principalmente los grupos de mujeres, que como bien venimos diciendo, son las primeras en ponerle el cuerpo a todas estas problemáticas. Y por último, que viene de la mano con lo que venimos planteando, que desde el Estado se generen agendas públicas, de políticas públicas con perspectiva de género. Aquí también es sumamente importante hacer ese foco, teniendo en cuenta estas características que decíamos. Las mujeres son la primer línea de trabajo con el tema de acceso a agua y la defensa de los bienes naturales en los territorios rurales. Y la política pública debería incorporar la perspectiva de género con una mirada mucho más profunda, ¿no? Entender realmente estas cuestiones, estas particularidades, y desde ahí generar mecanismos para dar solución. Bueno, básicamente esto es un resumen de lo que hicimos y lo que hemos presentado al relator de Naciones Unidas con el informe, ¿sí?, de las contribuciones desde Argentina al documento de crisis mundial del agua y los derechos humanos. Tanto el informe que hemos presentado desde la ENI Argentina como el informe del relator los pueden encontrar si entran en la página web de la ENI Argentina, www.eniargentina.org, y si no también pueden ingresar googleando la página de Naciones Unidas, al relator de Derechos Humanos y Ambiente, ingresar en la página específica de él y van a encontrar no solo el informe de Argentina, sino también el de las otras 10 o 12 organizaciones que han presentado informes, y el de los estados, ¿sí?, que también han participado, así también como el del propio relator, que en este momento lo está presentando en Naciones Unidas. Un último comentario para cerrar es que para nosotros el generar este tipo de documentos y poder presentarlos en los mecanismos de Naciones Unidas, de Naciones Unidas que están previstos para poder participar, realmente es algo que creemos que como organizaciones sociales tenemos que empezar a incorporar y llevar un poco más al día a día, porque tiene de por sí dos grandes logros o dos grandes consecuencias positivas para nosotros. Por un lado, el generar información con otros, entre varias organizaciones,
y principalmente con las organizaciones de base, campesinas o indígenas, va generando una apropiación de estos documentos en donde realmente nosotros vemos que aquellos que han participado en esta construcción hoy utilizan estos datos y estos informes como documentos para poder hacer lobby e incidencia a nivel local o provincial. Y por otro lado, también es una forma eficiente para poder hacer incidencia a nivel nacional, ¿no? El que Naciones Unidas reconozca este tipo de documentos, los lea y los incorpore en sus propios discursos y en sus propias recomendaciones, va haciendo que los estados que están siendo evaluados a partir de los distintos relatores y los distintos mecanismos de Naciones Unidas, vean a estas organizaciones que presentan información como organizaciones serias y que están produciendo información que es tomado por Naciones Unidas y es más fácil de hacerlo a partir de ahí. Bueno, muchísimas gracias. Ante cualquier cosa estamos a disposición. Entrando por la web pueden encontrar nuestros datos de contacto como toda la información que acabamos de mencionar. Muchísimas gracias.